Bueno, prepare su corazón y vaya abriendo su Biblia. El mensaje que les voy a compartir hoy le puse como título La independencia del cristiano. Estamos en unos días para celebrar la independencia de México y Dios puso en mi corazón el hablarles acerca de la independencia del cristiano, para que no vivamos y no demos satisfacción a los deseos de la carne, no satisfagamos nuestros deseos carnales, tomando como pretexto que es el 15 y el 16 de septiembre, que es el día del grito, que hay que tomar, que hay que bailar, nada de eso. Por eso vamos a hablar hoy de la independencia del cristiano. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti para suplicarte que nos tomes en tus manos y nos uses, Señor. Yo reconozco que soy incapaz de cambiar la vida de una persona. Yo reconozco que soy torpe, que necesito de ti, que necesito sabiduría, revelación, unción. Necesito todo de ti, Señor. Máximo cuando todos tus hijos y tus hijas que vienen a este lugar vienen a buscar de ti, no de mí. Vienen a buscar tu palabra, vienen a buscar tu reino y tu justicia, vienen a buscar tu rostro mientras pueda ser hallado. Y aquí están, Señor. Hoy quiero que uses mi vida y que mientras yo predico tu palabra, tu Espíritu Santo ministre al corazón de cada uno de los que están aquí lo que necesita cada quien. Algunos necesitan reconocer que están pecando, algunos necesitan reconocer que están hablando cosas que no deben de hablar, que están juzgando, que están criticando, que están robando, que están mintiendo, que están adulterando, que están fornicando. Algunos necesitan reconocer eso, Señor, para proceder al arrepentimiento. Y hoy suplico que tu Espíritu Santo convenza a los que están haciendo algo malo, que están mal, para que se arrepientan. Y a los que están enfermos, sánalos, Señor. A los que necesitan ser liberados de algún espíritu del diablo, también hazlos libres, porque está escrito en tu palabra que tu reino no consiste solamente en palabras, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Y estamos aquí, Señor, para servirte a ti, no para que tú nos sirvas a nosotros. Te lo suplico, usa mi vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es la independencia del cristiano. Los días 15 y 16 de septiembre de 1810 fue el inicio de una guerra de los mexicanos en contra del régimen español, la cual terminó el 27 de septiembre de 1821. Y a partir de ese entonces se puso fin al dominio de los españoles sobre los mexicanos. Y ese es el motivo por el cual los mexicanos celebramos con una gran fiesta a nivel nacional la independencia de México, los días 15 y 16 de septiembre. Y es hermoso y es impresionante asistir al Zócalo, donde dan el grito de independencia. Se emociona uno y grita uno: ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y se escucha que se hace con ese sentimiento de amar a ese país en donde nacimos. Lo malo de esta celebración es que muchos la usan como pretexto para entregarse a los placeres de la carne, entre los cuales está la borrachera, el drogarse, la fumadera, el adulterio, la fornicación, el robo, el baile, que en muchos casos termina en peleas callejeras y hasta muertos llega a haber, y más hoy en día que al parecer la delincuencia no teme a las autoridades. La independencia de México es un motivo por el cual también nosotros podemos celebrar dando gracias a Dios por ser libres de la esclavitud española y la libertad que tenemos en nuestro México lindo y querido de predicar la palabra del Señor. ¿No ama usted a su país? ¿Ama usted a su país? Debemos estar orgullosos
de ser mexicanos, porque en México, la verdad, es un país bien bendecido. Hay infinidad de alimentos como no lo hay en muchos países de Europa. Aquí puedes tener miles y miles de alimentos y demás, y aparecen más. Vas a Europa y hay países donde nomás comen 4 o 5 platillos, también escasos. Pero México es un país bien bendecido por Dios. Y gracias a Dios que somos libres de la esclavitud de los españoles. ¿Y qué les parece si oramos dando gracias a Dios por esa libertad que tenemos en México de predicar su palabra y reunirnos para alabarlo y adorarlo? Y oramos que esa libertad no la usemos como pretexto para satisfacer nuestros deseos carnales, ni estos días, ni nunca más. Nosotros debemos amar a México y esa libertad que Dios nos ha dado, viviendo y haciendo las cosas con honestidad, viviendo y haciendo las cosas como para Dios y no para los hombres, porque de Dios recibiremos la recompensa. Nosotros debemos de vivir en México siendo luz, siendo un ejemplo en medio de las tinieblas, en medio de empresas donde hay tanto robo, tanta injusticia, en medio de un país donde hay tanto muerte, tanto robo, tanto mentira, tanto adulterio y fornicación, tanta hipocresía, tanta falsedad. Usted y yo somos luz y debemos dar gracias a Dios por ello, porque vivimos en un país en que somos libres hasta para creer en lo que queramos. Gracias a Dios que nosotros creemos en Jesucristo. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y le damos gracias a Dios por este país, por esta nación, y porque somos libres para creer y para predicar su palabra? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora oramos nuevamente a ti, Señor, para darte gracias por la bendición que nos das de vivir en México, en este país donde podemos predicar tu palabra, en donde podemos reunirnos para alabarte y adorarte. Gracias, Señor, por esa bendición y esa libertad que has dado a los mexicanos para creer en lo que queramos. Y gracias, Señor, por esa libertad que nos has dado en este país. Pero oramos, Señor, que esa libertad que tú nos has dado en este país no la usemos como pretexto para satisfacer nuestros deseos carnales, ni estos días ni nunca. Gracias, Señor, por este país de México. Gracias por haber enviado a Jesucristo a salvar a México. Gracias por haber enviado a Jesucristo a liberar a México, no solamente de los españoles, sino del pecado y del poder del diablo. Gracias, Señor, porque tú has enviado a Jesús a salvar a los mexicanos, has enviado a Jesucristo a salvar a nuestras familias mexicanas, has enviado a Jesucristo a salvar a nuestros gobernantes, has enviado a Jesucristo a salvar, Señor, a nuestros hijos y hijas. Gracias, Señor, por esa salvación y vida eterna. Gracias por haber enviado a Jesús a salvarnos y a hacernos libres. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén. Hoy en día nosotros podemos celebrar la independencia no solo de la esclavitud española, sino del pecado y del diablo, siempre y cuando estemos arrepentidos de todos los pecados cometidos y confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Lo digo porque un día nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con un grupo de judíos, a los cuales les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y estos hombres judíos, indignados, le contestaron: nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y estos hombres tenían pecado porque querían matar a Jesucristo. ¿Sí? Eso está en Juan 8, 32 y 34, si lo quiere leer ahí en su casa. Estos judíos creían ser libres, pero no eran libres porque eran esclavos del pecado. Y al ser esclavos del pecado, eran del diablo, como se los dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44.
Y eso también usted lo debe de saber. Por favor, no crean que yo les vine a dar un mensaje que les condene. Les vine a dar un mensaje que les haga libres, porque aún siendo cristianos hay quienes puedan estar en pecado y están pensando que son libres y no son libres. Son esclavos del pecado, y al ser esclavos del pecado son propiedad de Satanás y no están sirviendo a Dios, están sirviendo al diablo. Aunque estemos sentados aquí, si hay pecado en tu vida, la Biblia dice que eres esclavo del pecado y que eres del diablo. Es la verdad. A lo mejor al diablo no quiere saber o no quiere que digamos esto, pero esa es la verdad. O lo diría, como vulgarmente diría alguien del barrio de Tepito, la neta del planeta. Estos judíos creían ser libres, pero no eran libres porque eran esclavos del pecado. Y al ser esclavos del pecado eran del diablo, como se los dice Jesús. Repito, en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Repito, hoy en día nosotros podemos celebrar la independencia no solo de los españoles, sino del pecado y del diablo, siempre y cuando estemos arrepentidos de los pecados cometidos y confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. A eso vino Jesús a la tierra y a México, a liberar a los hombres y mujeres del pecado y del diablo. A estos judíos con los que habló Jesús, dice la palabra de Dios en Juan 8, verso 36, que les dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A lo mejor en aquel entonces los judíos con los que habló Jesús no entendieron lo que Jesús tendría que hacer para que ellos fueran libres del pecado y del diablo. Pero hoy ustedes y yo sí sabemos lo que tuvo que hacer. Él tuvo que morir en una cruz para pagar por los pecados de los mexicanos con su sangre derramada. Porque está escrito en la ley que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Repito, porque está escrito: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Hebreos 9:22 lo dice. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice el mismo verso: la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que deberemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Así lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual. Y en la carta a los Hebreos, en la traducción Reina Valera, dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Repito lo que les dije hace un momento: hoy en día nosotros podemos celebrar la independencia, no solo de los españoles, sino del pecado y del diablo, siempre y cuando estemos arrepentidos de los pecados cometidos y confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Porque Él ya pagó con su sangre por los pecados de todos los mexicanos y de todo el mundo. Hoy, cuando alguien se arrepiente y confiesa que Jesús es su Señor, dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Ahí lo dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Y al estar limpio de todo pecado, somos libres ¿de qué? Del poder del pecado y del poder del diablo. Así es que si hay pecado en tu vida, Dios quiere que hoy seas libre, totalmente libre del poder del pecado, y seas totalmente libre del poder del diablo. Dios viene por una iglesia libre del poder de Satanás, libre del poder del pecado y libre del poder del diablo. O eres libre del pecado, no hay pecado en tu vida, tú eres libre. Pero si hay pecado en tu vida, tú eres esclavo. El pecado que quieras.
Aleluya. Pues ¿cuántos somos libres del pecado y del diablo? Yo no sé, yo puedo decir yo, porque yo pedí perdón hace un rato de cualquier cosa en la que yo he fallado, ¿sí? Y al haber pedido perdón, pues estoy limpio de pecado. Y se cumple lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos somos libres del pecado y del diablo? Para la gloria del Señor, a lo mejor todos los que estamos arrepentidos, a lo mejor todos los que pedimos perdón en su momento, porque se entiende que antes de empezar a alabar a Dios, le pedimos perdón a Dios por cualquier pecado que hubiéramos cometido, porque si tú vienes y te pones a alabar a Dios y no has pedido perdón, ese pecado te separa de Dios y ese pecado impide que tengas una buena relación con el Espíritu Santo. Gloria a Dios por todos aquellos que somos libres del pecado y del diablo. Ahora, el haber sido liberados del pecado, y digo yo, y del diablo, la Biblia dice en la carta a los Romanos capítulo 6, verso 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En la Biblia Dios habla hoy, miren cómo dice este mismo verso. Dice: pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. Así que el celebrar la independencia de México de los españoles y del pecado y del diablo no lo debemos de usar como pretexto para entregarnos a los placeres. Tenemos que servir a Dios y vivir la vida santa, como lo acabamos de leer. Y como lo dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, verso 16, dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad. Repito, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para lo malo, sino como siervos de Dios. En otras palabras, aquí se nos está animando a que celebremos la independencia, o que somos libres del pecado por la sangre de Cristo, viviendo y haciendo todo como siervos de Dios, no como cualquier cosa, sino como siervos del Rey de Reyes y Señor de señores. Y cabe señalar que los siervos de Dios son instrumentos escogidos para llevar a cabo los propósitos del Señor. Y sirviendo a Dios es como nosotros debemos de celebrar la independencia de los mexicanos. Y además, en este México lindo y querido, hay millones de hombres y mujeres que necesitan ser liberados del pecado y del diablo. ¿Y qué creen? Ustedes y yo, que antes éramos esclavos del pecado y del diablo, ahora somos esos siervos o instrumentos de Dios. Y eso implica ser obedientes absolutos a Dios y la aceptación incondicional de hacer su voluntad. Repito, ustedes y yo antes éramos esclavos del pecado y del diablo. Ahora somos esos siervos o instrumentos de Dios, y eso implica ser obedientes o absolutos a Dios y la aceptación incondicional de su voluntad. Y ahora que ya somos libres, yo quisiera en esta hora revisar 5 puntos por lo menos. 5 puntos acerca de cómo debemos de celebrar nuestra independencia, o de que somos libres del pecado y del diablo, e instrumentos de Dios o siervos de Dios. Si usted es cristiano, usted también puede celebrar la independencia de México, pero usted la va a celebrar diferente a como la celebran muchos mexicanos, porque en México los mexicanos la celebran tomando, emborrachándose, satisfaciendo sus deseos carnales, pero usted y yo no. Usted podemos celebrar
la independencia de México, gritando a lo mejor viva México, ¿no? Viva México, viva México. Y ya llegando a casa orando porque México sea libre también del poder del pecado y del diablo. Pero podemos celebrar la independencia de México con alegría, porque imagínense todo lo que tuvieron que sufrir aquellos mexicanos antes de que fueran liberados de los españoles. ¿Cuánto tuvieron que sufrir? ¿Cuántos tuvieron que morir para que México sea libre de la esclavitud de los españoles? Murieron muchos. Entonces, quienes vivieron en aquel entonces, ¿cómo creen ustedes que celebraron la primera independencia? ¿Cómo creen que la celebrarían? Pues como no, si no tenían temor a Dios, si no eran cristianos, pues con un montón de borrachera, ¿no? Con bailes y todo, pero con mucha alegría y mucho júbilo. Nosotros también podemos celebrar la independencia de México, dándole gracias a Dios por esa libertad que nos ha dado, de no ser esclavos del hombre, pero también podemos celebrar la independencia del pecado y del diablo, porque somos libres por la sangre del Cordero y podemos celebrar que somos libres, como gritando o alabando y adorando al Señor. Vamos a ver 5 puntos acerca de cómo debemos celebrar nuestra independencia o de que somos libres del pecado y del diablo e instrumentos de Dios o siervos de Dios. Primer punto, en el Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Somos libres del poder del pecado, somos libres del poder del diablo, pero a la vez somos libres para servir a Dios. ¿Cómo lo debemos de servir en este punto? El diablo siempre tratará de impedir que adoremos. El diablo siempre tratará de impedir que adoremos a Dios y que le sirvamos. Pero los siervos de Dios no nos dejamos engañar por nadie. Siempre será uno de los puntos más importantes el darnos un tiempo para adorar a Dios y servirle en lo que Dios lo requiera. Al único que debemos de adorar y servir es a Dios, aunque el diablo nos o los tratará de engañar. Siempre tenemos que darnos un tiempo para llegar al templo y adorar al Señor. Siempre date un tiempo para estar en casa y adorar a Dios un momento. No necesitas solamente esperar que llegue el día de la reunión para adorarlo. Tú tienes que darte un tiempo diario para adorar al Señor en casa y nunca dejarte engañar para hacer cosas que a Dios no le agradan. El diablo quiso engañar a Jesús. El diablo le ofreció a Jesús todos los bienes materiales que había en la tierra si lo adoraba a él. Y Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los que somos libres del poder del pecado y del diablo, tenemos que servir al Señor. Tenemos que celebrar esa independencia sirviendo al Señor, no haciendo nada que le desagrade y adorándolo en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores Dios se agrada. Lo dice Juan 4, 23 y 24, que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque de los tales Él se agrada. Entonces hay que celebrar nuestra independencia del pecado y del diablo. ¿Cómo? Sirviendo al Señor, adorándolo y nunca hacer cosas que le desagraden a Él. Segundo punto, el Evangelio de Lucas capítulo 12 verso 35 al 40. Usted lo va a leer en casa. Hoy solo vamos a ver el verso 37 que dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Habla de siervos. Si usted es libre del pecado y del diablo, usted es siervo de Dios.
y como siervos tenemos que adorar solamente a Dios y a nadie más. Y en este punto que dice, bienaventurados aquellos siervos, entonces es usted y yo, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esta es una parábola o ejemplo de cómo debemos estar celebrando nuestra independencia los que somos libres del pecado y del diablo. Debemos de estar velando o estar cuidando nuestra vida espiritual y la de nuestra familia, no descuidar los tiempos de oración. Así tenemos que celebrar nuestra independencia del pecado y del diablo. No descuides tus tiempos de oración, no descuides la lectura de la palabra, no dejar de congregarse y estar viviendo como dice la Biblia, porque el Señor puede venir en cualquier momento. El tercer punto, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 20, versos del 18 al 21, hablando acerca del apóstol Pablo, dice que cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. Está hablando del apóstol Pablo, pero también está hablando de usted y yo que somos libres del poder del pecado y del diablo. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los que estamos celebrando la independencia del pecado y del diablo, debemos de servir al Señor como con toda humildad, y nunca dejar de predicar y de dar testimonio de Jesucristo a la gente, a pesar de las pruebas y amenazas del mundo. Como el apóstol Pablo, él nunca dejó de predicar de Jesucristo, a pesar de que estaba bajo amenazas de muerte, a pesar de que estaba en peligro. Él nunca dejó de predicar a Jesucristo y de dar testimonio de él. Y usted y yo debemos de celebrar la independencia del pecado y del diablo predicando la palabra. Compártele a tu vecino. ¿A cuántos vecinos no le has compartido? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo no has dado testimonio de lo que Dios hizo en tu vida? Pues nosotros debemos de celebrar la independencia que Dios nos dio del pecado y del diablo, como sirviéndole con humildad. Nunca dejar de predicar y nunca dejar de dar testimonio de Jesucristo. Nunca calles. Lo que Jesús hizo en tu vida es para que lo compartas con otros, para que otros crean. Nunca calles. Lo que tú has estado recibiendo aquí en la palabra, cuando la estás leyendo, cuando estás escuchando predicaciones, cuando has tomado cursos, todo eso fue para que tú vayas y lo compartas allá afuera. Así debemos de celebrar la independencia del pecado y del diablo. Cuarto punto, dice el libro de Daniel en el capítulo 3, versos del 15 al 17. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed-Negó,
fueron amenazados de echar al horno de fuego si no adoraban a la estatua que había hecho el rey Nabucodonosor. Y estos hombres se negaron a adorar esa estatua. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo con plena confianza en Dios: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Así que los que celebramos nuestra independencia del pecado y del diablo, nos rehusamos a hacer algo que a Dios desagrada, confiando plenamente en Él, aun a pesar de las circunstancias, como la de estos 3 siervos de Dios. Ellos confiaron plenamente en el Señor y se lo dijeron a Nabucodonosor. Así es que nosotros tenemos que celebrar nuestra independencia del pecado y del diablo, poniendo nuestra confianza en Dios al 100%. Estemos viviendo lo que estemos viviendo y estemos pasando por lo que estemos pasando, debemos de confiar en que Dios nos ha de librar de cualquier peligro y de cualquier problema, siempre y cuando no estemos pasando por problemas a causa de nuestros robos o mentiras o chismes, siempre y cuando eso. Y ahora, si alguien está sufriendo a causa de eso, pues va a tener que pedirle perdón a Dios para que sea libre del pecado y del diablo, y en lugar de maldición venga bendición sobre su vida. Quinto punto y último, dice el libro de Deuteronomio capítulo 10 verso 12: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Los que celebramos que somos libres del pecado y del diablo, o nuestra independencia, debemos de ser obedientes a Dios en todo y servirle de todo corazón y con toda el alma y amarlo. Y eso implica que todo lo debemos de hacer con amor, no solo por cumplir, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la congregación. Como siervos de Dios y libres del poder del pecado y del diablo, debemos de hacerlo todo con amor. Hace sus quehaceres con amor, viene a servir con amor, alaba a Dios con amor. Si no lo estamos haciendo, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Ahora nosotros tenemos que demostrarle ese amor a Dios haciendo las cosas con amor, tratándonos con amor. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. El amor nos hace ser cuidadosos con lo que hablamos de los demás. Entonces todo lo tenemos que hacer con amor. ¿Qué pasa cuando el esposo está trabajando en casa y está trabajando y haciendo las cosas con amor? Está influyendo en la esposa y en los hijos para que también ellos hagan las cosas con amor. No siempre tiene que estar enojada la esposa o el esposo. No siempre tienen que estar los hijos encerrados ahí en sus cuartos haciendo berrinches. Todos los que somos libres del poder del pecado y del diablo tenemos que hacer las cosas con amor. Y eso se tiene que ver reflejado en tu hogar, en tu casa. Se tiene que ver reflejado en el trabajo donde estás, que vea la gente que tú llegas y amas tu trabajo porque Dios te dio el trabajo y haces bien tu trabajo, aunque te paguen poquito. Tenemos que hacer todo con amor. De esa manera debemos de celebrar que somos libres del poder del pecado y del diablo. Y de esa manera también debemos de celebrar la independencia de México de la esclavitud de los españoles, con amor hacia el prójimo y hacia Dios. Y sabemos que el amor no hace mal al prójimo. El amor implica que seamos obedientes al Señor y guardemos sus mandamientos. Jesucristo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces el amor nos lleva a no hacer cosas que van en contra de la palabra del Señor.
Yo quisiera, no sé si pueda subir por aquí los de la alabanza, no sé si Damaris les dijo o ella va a subir. En conclusión, hermanos, en estos días se celebra la independencia de México de los españoles. La recomendación es que no usemos como excusa esta celebración para satisfacer los deseos de la carne, sino como siervos de Jesucristo nos comportemos tal como está escrito en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 16, que dice: como libres, pero no como los que tienen, repito, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Debemos de celebrar la independencia de México y la independencia del pecado y del diablo como siervos de Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios, no dejándonos engañar por el diablo. Al único que debemos de servir y adorar, ¿a quién es? Es a Dios. Date un tiempo para adorar al Señor. Dese un tiempo para alabar al Señor todos los días. Y cuando sea día de la reunión, por favor, no se pierda esa bendición de asistir al templo y trate de llegar puntual para que adore al Señor desde el principio y no se pierda esa bendición. Conozco algunas hermanas que dicen: no, pastor, a mí no me gusta llegar. A mí me gusta llegar bien puntual porque yo no me siento satisfecha o satisfecho si no empiezo desde el principio a alabar y adorar al Señor. Qué bueno que tenga ese sentir en su corazón. Así debemos de ser todos. Pensar, o sea, yo sirvo a Dios, sí, pero servir a Dios implica que yo me alegre, e implica que yo llegue puntual, que llegue cuando va empezando por lo menos la alabanza, para no dejar de alabar y adorar a aquel que me hizo libre del pecado y del diablo. Él es digno de ser alabado y ser exaltado porque nos ha hecho libres y nos ha permitido vivir en un país libre de la esclavitud de los españoles, y nos ha permitido a los mexicanos ser libres del poder del pecado y del diablo por la sangre del Cordero. Obviamente que somos libres del poder del pecado y del diablo todos los mexicanos que estamos arrepentidos y que tenemos a Cristo en el corazón. Los que no están arrepentidos y no tienen a Cristo siguen siendo esclavos del pecado y del diablo, aunque ni cuenta se dan. Debemos de celebrar la independencia de México y la independencia del pecado y del diablo como siervos de Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios, no dejándonos engañar por el diablo. Al único que debemos de servir y adorar es ¿a quién? A Dios. ¿Cómo? No dejando de orar, no dejando de leer la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, no dejando de predicar y testificar de Jesucristo a la gente, confiando plenamente en Dios, como los 3 hombres que fueron echados al horno de fuego y nada les pasó, sirviendo a Dios de todo corazón, o sea, con amor. Así debemos de celebrar nuestra independencia de los españoles y del pecado y del diablo. Ahora podría haber entre nosotros alguien que no sea libre porque no ha podido dejar algún pecado, pero hoy Dios quiere que seas libre. Hoy Dios quiere que tú seas libre. Si no has podido dejar un pecado, yo te quiero animar a que te pongas de pie. Aquellos que no han podido dejar un pecado, entiendo que no todos, a lo mejor si hay alguien que no ha podido dejar algún pecado, Dios quiere ayudarte hoy. Dios quiere que hoy tú empieces a disfrutar de ser libre del pecado y libre del poder del diablo. Ponte de pie si tú no has podido dejar un pecado por ahí. Dios quiere hacerte libre. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no sé qué tipo de pecado no has podido dejar, pero Dios está aquí, porque Él dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Hoy Dios quiere que seas libre. ¿Quieres pedirle perdón ahí donde estás?
Pídele perdón ahí donde estás. Concéntrate. Dios quiere que platiques con Él. Dios quiere que seas libre de verdad. Dios no quiere que te estés autoengañando. Si tienes un pecado por ahí que no has podido vencer, no has podido desechar de tu vida, pues Dios quiere que hoy tú seas libre. Dios quiere que tú levantarte en victoria hoy sobre ese pecado y sobre el diablo, porque mientras hay pecado, ahí está el diablo. Y el Señor dice en su palabra que Él vino a darnos libertad. Él nos vino a librar de la potestad de las tinieblas. Él quiere que tú seas libre del poder del diablo, porque ese pecado que hay en tu vida te hace esclavo de ese pecado, pero también te hace propiedad del diablo. Y Jesús vino a pagar por ti. Lo único que tienes que hacer hoy, confesar esa maldad, confesar ese pecado, pedirle perdón, y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Aleluya, aleluya. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora aquí estamos, Señor. Aquí estamos todos aquellos que hemos podido reconocer que no hemos podido dejar algún pecado, y aquí estamos de pie, Señor, y suplicamos en esta hora que tengas misericordia y perdones el pecado que hemos cometido o que hemos estado cometiendo, y que no lo hemos podido vencer, no hemos podido desechar ese pecado, ese mal hábito, ese deseo carnal, no lo hemos podido vencer. Señor, hoy aquí están tus hijos puestos de pie. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es esta: el pecado te hace esclavo del pecado y te hace propiedad del diablo, pero a partir de hoy tú eres libre por la sangre del Cordero. Tú eres libre por la sangre del Cordero, porque para eso Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, para perdonarte y para limpiarte de todo pecado y recuperarte para que seas de Dios y no del diablo. Si tú ya le pediste perdón a Dios ahí donde estás, te quiero animar a darle gracias. Si ya le pediste perdón a Dios, no esperes más, solamente porque la Biblia dice que si tú confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y una vez que ya estás perdonado, eres libre del poder del pecado, eres libre del poder del diablo y eres propiedad de Dios, lavado y limpiado con la sangre del Cordero. Ahora quiero animarte a que le des gracias ahí donde estás. Dile: gracias, Señor, porque somos libres del pecado y del diablo. Hazlo personal, dile: gracias, Señor, porque yo soy libre del poder del pecado y del diablo por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar la independencia de que somos libres del pecado y del diablo por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar que somos libres del poder del pecado y del diablo por la sangre del Cordero. Hoy podemos celebrar nuestra independencia de los españoles, del pecado y del diablo por la sangre del Cordero. Aleluya.